Bien, buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Asociación de Amigos de Écija la gentil invitación que se me hace para participar en esta jornada y a Antonio Martín Prada como coordinador académico la confianza depositada en mis dotes investigadoras. Decía que ciertamente el enunciado del tema es bastante ambicioso y podría llevarnos horas y horas hablando del tema, ¿no? Dada la importancia monumental de Écija, que Écija, como yo le digo muchas veces, mucho conocido, nunca se acaba de ver. Por mucho que uno venga, siempre hay cosas que no se ven. O están cerradas, o están en paralelo, digamos, mal estado de conservación, o han perdido el uso que han tenido primitivamente, o no se han musealizado. Hay mucho que ver Écija, visible y visitable, y mucho oculto, ¿eh? Entonces, por eso muchas veces me hace gracia cuando la gente dice, voy de viaje a Roma, Venecia, Florencia. No, ustedes no conocéis la campiña sevillana, no habéis ido a Écija. Claro, la gente se van de viaje, digamos, de relumbrón a Florencia, Venecia, y no conocen Écija. Eso me parece un crimen de lesa majestad, ¿no? Pues bien, teniendo en cuenta eso, pues podemos disfrutar de Écija, que está al lado de Sevilla, digamos, prácticamente, y tiene un patrimonio realmente ingente. Claro, ese patrimonio tan amplísimo, tan abundante de todos los periodos, pues nos obligaría a extendernos un tiempo más que del que disponemos. Evidentemente, como eso no puede ser, por razones de logística de la organización, pues he, digamos, limitado la comunicación a ciertos aspectos del patrimonio, especialmente, digamos, a lo más visible como sería la arquitectura, que habría de hablar de la escultura y la pintura, aunque en el texto, digamos, definitivo para las actas del Congreso pretendo abarcar esos temas para no dejarlos fuera. Dicho esto, podemos comenzar diciendo que Écija lo podemos definir como un crisol estético de las Andalucías. ¿Por qué? Pues está en un sitio estratégico, está en un camino, el camino de Sevilla a Córdoba. Y de ahí su condición de receptoras de influencia y también de emisoras de influencia. Esto es una corriente de investigación muy novedosa, de los años 90 aproximadamente, cuando las nuevas generaciones de estudiosos nos dimos cuenta de que ese discurso tradicional de la historiografía académica, de que había solamente dos centros artísticos, Sevilla y Granada, y todo se hacía para los pueblos de Sevilla y Granada, no era cierto. A partir de los años 80-90, la documentación fue descubriendo que pueblos como Écija, Carmona, Osuna, Utrera, Lebrija, Marchena, eran centros artísticos, se producía arte. No todo se compraba, traía de Sevilla, no. Sevilla y Granada abastecían sus respectivas zonas, sus interland, pero iban emergiendo una serie de centros artísticos que se iban ya descubriendo, donde había actividad artística, arquitectura, escultura, pintura, artistas que se van descubriendo gradualmente, con nombres y apellidos, artistas con obras, artistas sin obras identificadas, obras anónimas pero con signos estéticos de ser obras locales. Por tanto, se fue definiendo una especie de teoría de interland artístico, la relación centros-periferias. Habría grandes centros, las capitales, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, unos centros intermedios, Antequera, por ejemplo, Lucena, la misma Écija podría actuar como centro artístico intermedio o un foco artístico, y estos centros o focos artísticos intermedios, a su vez, recogen influencias de los grandes centros capitalinos, las transforman, las digieren, le dan el tono local, la pasan, digamos, por su propia sensibilidad e idiosincrasia artística, y a su vez influyen en los territorios comarcanos. Pero en el caso de Écija, esa situación es realmente compleja. Estamos en vía de estudio, queda todavía mucho por estudiar sobre ese tema, porque por la situación de Écija en la geografía, pues tendríamos, por un lado, la influencia sevillana aplastante por la dependencia jurisdiccional como ciudad de Realengo, dependiente del Consejo de Sevilla, la situación administrativa eclesiástica, Arzobispado de Sevilla, pero también se vería influencias de la vecina Córdoba, actividad de maestros cordobeses, arquitectos, orfebres, algún retablista. También se podría sospechar
habría que investigarlo, obras de procedencia granadina o antequerana incluso, y también a su vez Écija va a influir, los artistas écijanos van a tener actividad por la comarca, se podría rastrear la huella, de hecho se ha documentado la huella, los González Cañero, por ejemplo, trabajando en Marchena, en Estepa, en Santaella, Peñaflor también. Los rasgos, digamos, écijanos que se advierten en el barroco cordobés cercano de Palma del Río, Santaella, Montemayor, poblaciones cercanas, por ejemplo. O incluso también un tema problemático, que no le encuentro respuesta, pero que debe ser objeto de reflexión, la vinculación con la Écija extremeña, Jerez de los Caballeros. Las Torres de los Caballeros son primas hermanas de las de Écija, pero claro, yo sé hasta el momento, por más que indaga con historiadores extremeños amigos míos, no me ponen en pie qué relación puede haber entre Jerez de los Caballeros y Écija. Una relación, digamos, misteriosa, pero que queda ahí como una posible vía de estudio. Pues bien, ya en los años 90 se puso de moda, una corriente geográfica, moda, investigar estos centros artísticos. Ya la Universidad de Sevilla empezó a investigar el retablo, los pueblos, se fueron documentando obras en diferentes lugares y se nos dimos cuenta de que había artistas trabajando en los pueblos, porque la competencia en la capital era tan fortísima que muchos artistas emigraban, sobre todo en el 18, a los pueblos para poder sobrevivir una clientela, digamos, más modesta, donde había más mercado, había obras en curso, adornos de convento, adornos de iglesia, encargos de retablo, o transformaciones de obras de arquitectura por el terremoto de Lisboa, y que había un potencial económico importante para estos artistas, digamos, medianos o secundarios, establecerse y crear un mercado ya incluso a nivel comarcal y desparramarse. Y estos artistas le van a dar, digamos, el tono peculiar, ¿no? Digamos, el sello de identidad distintivo frente a lo que se hacía en la capital, pero partiendo de los modelos de capital y asumiendo lo local y haciendo de ya una especie de mezcolanza de la que resultaría la personalidad de estos poderosos focos artísticos. En este sentido, un trabajo pionero fue el de Fernando Quiles sobre Utrera como centro artístico, donde ahí definió, digamos, la dinámica del consumo, producción y abastecimiento de obra de arte en una población mediana como este tipo de ciudades de la campiña, que en realidad serían ciudades medias que alguien llamó las agrovillas conventuales del antiguo régimen, poderosas ciudades donde todas las órdenes religiosas tenían establecimientos, ciudades muy ricas, una nobleza potente, poderosos consejos, términos municipales muy amplios, una gran riqueza agropecuaria, parroquias muy ricas, cabezas de vicaría. Este trato robó, pues aplicable a Écija, Carmona, Osuna, Estepa, Utrera, las villas, las grandes villas, las agrovillas, pero las órdenes religiosas son las que acaban, digamos, dando el tono y convirtiendo esto, digamos, en la ciudad conventual, aunque también da una vida, digamos, profana, ya de los oficios, de la vida social normal y corriente, ¿no? La actividad civil, pero el tono, digamos, levítico estaba muy presente y, de hecho, las órdenes religiosas venían a fundar estas ciudades medias buscando dinero, buscando limosna, buscando la expansión y, de hecho, en mis estudios en colaboración con el profesor Rodríguez Becerra hemos llegado a la conclusión de que de las órdenes religiosas, aparte de poderosos clientes artísticos, eran también poderosas captadoras de voluntades, dineros e influencia, y que actuaban, digamos, como los bancos de hoy día, fidelizando a la clientela, fidelizando mediante una oferta religiosa. El cordón de San Francisco, el escapulario del Carmen, el escapulario de la Merced, la Orden Tercera, la corona dolorosa servita. Por tanto, cada orden que te ofrece una oferta espiritual para que tú seas cliente de igual que del banco, y tú vayas a su iglesia, eches sus limosnas, inviertas en bonos espirituales a cambio de la salvación que esa orden te ofrece, y esa orden, pues digamos, te va a fidelizar con esos puntos espirituales, ¿no? Mediante esos rezos, rosarios, ejercicios espirituales, enterramientos de los templos, pero también mediante la promoción del arte para adoctrinar al pueblo y también la propaganda. Cada orden va
a ofrecer en sus templos programas iconográficos destinados a la exaltación de sus santos, sus hijos ilustres de la orden, la propaganda, igual que los bancos propagandan entre ellos, ¿no? El bono TAE, el bono de impuesto no sé cuánto, ¿no? Ese tipo de oferta, pues cada orden la hacía, ¿no? Y de hecho, cuando una orden nueva llega a fundar a un sitio donde hay otras órdenes, las establecidas se niegan en rotundo, ponen zancadillas, que ya somos muchos, que no hay dinero para tantas bocas que no producen, ¿no? Los ayuntamientos siempre ponen obstáculos a las órdenes religiosas, que no se puede mantener, que ya hay muchos conventos, que piden mucho dinero, mucha limosna, están todo el día pidiendo, ¿no? Las actas capitulares de los ayuntamientos están siempre repletas de peticiones de limosna, ¿no? Sobre todo los conventos de monjas que van a remolque de los conventos de frailes. Los conventos de frailes son, digamos, productivos porque pueden predicar, la predicación cuaresmal en las parroquias, pueden conseguir recursos, conseguir limosna, dar enterramiento a patronos que funden capellanía, que se entierre gente, manejan dinero, tienen propiedades, reciben herencia, pueden actuar como los bancos prestando dinero para que se le pague ascenso o tributo, pero los conventos de monjas que van a remolque de los frailes lo pasan más malamente, ¿eh? Es un problema. Aquí en Écija hubo bastante población religiosa femenina a remolque de los conventos masculinos, porque si hay frailes de una orden, ha de haber conventos de la misma orden para expansionar la espiritualidad de la orden. Las monjas de que van a depender, no del ordinario eclesiástico, no del arzobispado ni de los párrocos, sino de la propia orden, donde los frailes van a actuar como confesores de estos conventos de monjas. Esas comunidades femeninas van a emprender empresas artísticas, proyectos artísticos, pero con medios muy desiguales, en función de los promotores artísticos, del patrono del convento, del fundador, de la dotación económica que ha dejado el fundador, si ha sido más o menos, ¿eh? Las monjas van a pasar, digamos, o época de esplendor, si el fundador fue muy generoso y les construyó la iglesia, le dejó los retablos ya instalados, le cedió el palacio, le dejó buenas rentas en bienes muebles e inmuebles, le dejó rentas, intereses, censos, tributos, algunos molinos, ¿no? Pero hay otros conventos pobrísimos donde las monjas acababan, digamos, pidiendo limosna al ayuntamiento o a bienhechores para no pasar, digamos, las calamidades o penurias de las que dan cuenta las actas capitulares. Tengamos en cuenta que los conventos de monjas no podían, digamos, salir a la calle a moverse ni buscarse la vida. Las monjas no pueden impartir sacramentos, no pueden predicar, no pueden confesar, son, digamos, pasivas, ¿eh? Se mantienen, digamos, de las limosnas, algún enterramiento de un benefactor, a las dotes de entrada de las religiosas y poco más de renta, ¿no? Por tanto, en Écija se va a dar esa fenomenología. Ricas parroquias, una nobleza poderosísima, prácticamente representación de todas las órdenes de la época, en sus ramas calzadas, descalzas, recoletos, observantes, ¿no? Que después están todas a la gresca entre ellas, ¿no? Los observantes contra los descalzos, los terceros, ¿no? Claro, porque todas estas ramas de una misma orden rivalizan porque su religión, su orden, ¿no? Es más pura y más antigua que la otra. Mi religión agustina es de más antigüedad que la religión carmelita, ¿no? Porque San Agustín en el desierto de Hipona, ¿no? Pues estaba allí el hombre rezando, ¿no? O los Jerónimos, San Jerónimo con el león en el desierto, antiquísimo, en el desierto de Belén, ¿eh? Los carmelitas con San Elías en el desierto, ¿para qué más? En el desierto ya eso es el colmo de los colmos. Hasta algún fraile moderno se murió creyendo que San Elías había sido fundador de la orden. La orden es una fundación de la Baja Edad Media. Por tanto, hay una lucha ideológica y propagandística que se va a acabar expresando en el arte. Pero esa población clerical flotante le va a dar un tono levítico a la ciudad. Los dibujos, vistas, grabados, o incluso los relatos de los viajeros, nos van a dar siempre la imagen de estas ciudades como una ciudad amurallada y de la que emergen una serie de torres. Las torres de las parroquias, las espadañas de los conventos, se va siempre identificando, ¿no?, ese ambiente clerical o incluso los edificios religiosos desaparecidos, como este caso famoso de la vista de Écija del Civitatis Orbis Terrarum de Braun, ¿no?, como una de las representaciones más antiguas de la ciudad. Bien, pues dicho esto, entraremos ya en materia y, como les dije antes, daré una visión panorámica un poco de las tipologías
artística, más bien referida al ámbito arquitectónico, para que comprobemos cómo la actividad arquitectónica en Écija va a reflejar ese cristo de influencia entre los sevillanos, algunos aires cordobeses, y cómo eso en el 18 se va adaptando al ámbito local para conseguir la poderosa personalidad local que después irradiará al ámbito comarcal. Como digo, por limitaciones de tiempo me limitaré a la arquitectura, aunque al hilo de esto podemos ver algunas muestras de escultura, algún retablo, algo de escultura, porque ya la escultura y la pintura también merecerían un capítulo aparte, aunque ciertamente en el texto definitivo pretendo hacer algunos avances en este sentido para no dejar aparte esa manifestación que está tan implicada también en los propios programas iconográficos de los templos. Bien, podríamos hablar de una Écija medieval con un patrimonio artístico todavía por conocer, porque tengamos en cuenta que el barroco arrasó, fue arrasante, una cosa, digamos, una oleada. Nos hicimos ricos de pronto en el 18 y ya quisimos tirar todo al antiguo. Claro, cuando uno va de viaje al norte de España, a Castilla-León, a Burgos, ¿no?, a Palencia, a esos sitios, y uno ve tanto gótico, tanto sepulcro, una cosa, y dice, no, esto lo hubo en Andalucía, yo sospecho, por la documentación, que lo hubo un poquito más endeblito, más flojito, pero que lo hubo, que hubo retablos góticos, que hubo virgencitas, ¿no?, que hubo cosas. Pero con el descubrimiento de América, el barroco, ¿qué hicimos? Tirarlo todo. Cambiarlo todo. Entre los terremotos y los vientos de América, aquí tiramos todo, ¿y qué quedó? Quedó un patrimonio medieval muy discreto, la arquitectura mudéjar, sí es interesante, la arquitectura gótica, pero el patrimonio, digamos, mueble de arte gótico quedó poquita cosa, claro. Yo hice la tesis sobre la escultura gótica sevillana y eran 4 cosas, las que había comparado con un Burgos. Claro, cuando vino el tribunal, que venían 2 Joaquín Yarza, hartos de Beburgo, y vio lo mío, y esto es un careto de pueblo que me pone aquí 4 vírgenes de 4 pueblos, y 2 retablos, y la catedral, y el hombre se fue enfadado y con cara de vinagre, y en el almuerzo ni me habló siquiera, ¿no? Pues en fin, sospecho que esa situación de que hubo un patrimonio medieval interesante tuvo que darse en estos pueblos. Esa fue vicaría desde muy antiguo, desde que se restaura la diócesis, y de hecho todo el tema famoso de los santos patronos, San Fulgencio, San Florentina, ¿no?, eso va de la época visigoda, las vírgenes mártires, ¿no?, eso creó un fermento, digamos, devocional, que eso en la Edad Media tuvo que tener su expresión práctica, y de hecho tuve ocasión de ir en agosto a Plasencia, a la Edad de Hombre, la exposición que hay en la catedral. Él tiene grandísima devoción a San Fulgencio y Santa Florentina, estaban allí presentes por la catedral. Digo, mira, están los paisanos para aquí cerca. La catedral de Plasencia, ¿no?, o la famosa reliquia que se conserva en Merzocana, provincia de Cáceres, que la publicó Hernández Ríos en un librito en el año del Catapún, ¿no?, en los años 70. Por tanto, el tema de las famosas reliquias que huyen, ¿no?, por la invasión musulmana, pues ese fermento medieval debió de conducir a que se conformase un patrimonio gótico mudéjar en las parroquias. De hecho, las descripciones de las parroquias antes de las grandes reformas del terremoto de Lisboa nos dan idea de que hubo una arquitectura gótico mudéjar interesante, edificio de 3 naves, con techumbres de madera, con portadas de ladrillo. Pero claro, llegó el barroco, ¿cómo que hacer? Tirar, obrar. ¿Por qué? Porque los párrocos se empeñaron en reformar. Los párrocos argumentaban siempre que la iglesia es muy estrecha, que el techo de madera está podrido, que llueve, que cae agua, que el pueblo no cabe, que está por caerse, que la iglesia está más antigua. Claro, los párrocos querían pedir permiso al arzobispo para que se autorizase las obras. Había que embargar los diezmos de la parroquia, entramparse. El vicario decía que eso era ya un desmadre, todos los vicarios pidiendo dinero, que no podía hacer, pero al final el terremoto de Lisboa ayudó a la cuestión para que los párrocos aprovechasen el terremoto como un mal menor para modernizarse y levantar los grandes templos barrocos. Sin embargo, nos han quedado en Écija algo de ese patrimonio medieval, como por ejemplo la parroquia de Santiago, que podemos considerar, digamos, como una joya medieval en medio de tanto barroco. Sería, digamos, de las joyas, digamos, de patrimonio originario fundacional, como podemos ver en las portaditas
gótica, gótico mudéjar, abocinada, por la típica tipología sevillana de arquivoltas apuntadas, con las puntas de diamante, el encuadramiento a base del alfil, tanto la lateral exterior como la que comunica con el patio, o la tipología del templo, con las 3 naves, con la techumbre de madera, la artesa con tiranta, el presbiterio abovedado, y ya aquí, en esta parroquia de Santiago y también la de San Gil, ya aparecen los localismos, ya aparece, digamos, la sensibilidad local, los localismos, unos localismos muy discutidos, que consistiría en que a los pilares se le acoplan, a los pilares rectangulares que se van a las naves, se le acoplan medias columnas. ¿Dónde se inventó eso del pilar con media columna? Se habla de que las mezquitas musulmanas de Sevilla, pero Carmona reivindica que nació en Carmona y pasó a Écija. En Écija se dice que se estudió en Écija y después pasa a Carmona, aunque en Marchena San Juan también reclama su protagonismo, ¿no? Por tanto, una cuestión que todavía la crítica sigue discutiendo la tipología de las pilares con medias columnas que serían propios del mudéjar de la campiña sevillana. Y por supuesto, dentro de ese primitivo patrimonio medieval de influencia muy sevillana, dependiendo de los pueblos de la capital, pues tenemos algunas muestras de arte mueble como el maravilloso retablo mayor de Santiago, una obra atribuida, todavía no está bien documentada, en la parte de ensambladura y escultura a Jorge Fernández Alemán y la parte de pintura a Alejo Fernández, un programa dedicado a la vida de Santiago y también alternando con episodios de la vida de Cristo. Sería de los poquitos retablos góticos que nos han quedado en Andalucía, a cuando uno va por la zona del norte los hay a manojitos, pero por aquí abajo es una joya. Si uno va a Burgos, al Museo del Retablo San Esteban los hay a pares. Tendría apilado, almacenado por las naves, pero por aquí abajo una auténtica joya, claro. Lo poquito que tenemos, pues tenemos que valorarlo como una cosa que es única, ¿no? En ese sentido. La parroquia de San Gil respondería también a ese modelo primitivo de templo mudéjar, de 3 naves, con los pilares con las medias columnas, aunque las modas barrocas siendo de las suyas, y siguiendo los modelos, digamos, diocesanos, pues se ocultaron las techumbres de madera con bóvedas de aristas en las naves para ocultar esa primitiva arquitectura medieval y darle un tono más barroco. Y ciertamente también han venido después, digamos, los escamocheos posteriores, reforma, ¿no? La eliminación del coro, que yo lo conocí de estudiante en los años 90, ¿no? El coro que estaba en medio de San Gil, una pena tirar ese coro, ¿no? Como a veces no comprendemos la liturgia antigua ni la funcionalidad de las parroquias y hacemos crímenes con las parroquias porque no entendemos cómo funcionaban. Estas parroquias grandes, de poblaciones grandes, tenían mucha crecía. No es el cura único, como diría, no hay un cura que lleva 2 o 3 parroquias. En aquellos tiempos, en la Edad Moderna, había bastante clero, el vicario de la ciudad, después estaba el vicario parroquial, beneficiado, los curas que atendían al pueblo, había varios curas, con obligación de cura de alma, y una legión de capellanes, que eran, digamos, medio curas, gente que iban a ser curas, que estaban ordenándose, estaban estudiando, porque su familia o alguien conocido habían fundado capellanías, memorias de misa en los templos, con la promesa de que su sobrino o el primo o alguien se ordenase de cura y con las rentas asignadas a la capellanía iba a tener la vida resuelta. Yo tengo vocación de ser cura, pero yo me ordeno, estoy estudiando, algún día seré cura, pero mientras tanto las rentas de la capellanía van para mí, aunque las misas no se digan. Consecuencia, que hay un florecimiento de dinero, las parroquias cogen dinero con estas capellanías, las misas no se dicen, el dinero se lo traga al capellán, se le da algo a la parroquia para que se calle la boca, las misas se acumulan y las misas no dichas, que se van contando en un libro, se transfieren a los conventos a cambio de un dinero, al de limón al convento. Porque los conventos liquidan rápidamente, si hay 500 misas no dichas, pues 50 frailes, se las cepillan en 2 mañanas. Por tanto, las capellanías serían otra función importante de mantenimiento de las parroquias y de huella artística. Hay ciertas capillas vinculadas a capellanías. Las capillas de los Monteros en Santiago. Es un tema que, digamos, está sin estudiar y es interesante porque no todas las capellanías se sirven, se despachan, digamos, en un altar o en una capilla lateral. Hay capellanías flotantes. Que las misas se digan
en el altar mayor o donde mis albaceas dijeren. A lo mejor ni se dicen, o se dicen en cualquier altarcito, o no tenga a veces nunca, ¿no? Lo mejor es que la capellanía esté fijada en un recinto físico y los fundadores costean el adorno, la reja, la yesería, el enterramiento, ¿no? Y la dotan con bienes artísticos. Aunque, con el paso del tiempo, esas capellanías entran en decadencia, van muriendo los fundadores, los descendientes, y se convocan oposiciones a capellanía para que, digamos, estos curas que están sin ordenar, están de órdenes menores, están, digamos, como seminaristas que no acaban de arrancar, de estudiar la carrera, pues puedan presentarse a estas oposiciones y tener resuelta la vida. Ya en el 19, con la desamortización, se van los dineros, las capellanías desaparecen, y eso ya pasa a mejor vida, y eso ha dejado cientos de legajos en el archivo del arzobispado con las oposiciones, la fundación y las pocas huellas que nos han dejado en los templos. Pues bien, ese medievo exijano oculto, ¿no?, debajo de las yeserías barrocas, debajo de los pilares toscanos, ¿no?, ese medievo aparece si hacemos obras, las típicas obras que hizo Rafael Mazán en los 70, ¿no?, el escamosear el gótico y mudéjar para que aparezca, ¿no?, lo originario, ¿no?, tirar lo barroco, quitar yesería, desmontar techo para que aparezca lo primitivo. Aunque en algunos casos se ha respetado esa, digamos, esa tipología. Por ejemplo, en San Francisco se ha mantenido el recubrimiento barroco en la cornisa que separa las naves, aunque las arquerías y la bóveda de nervadura nos están hablando de la fundación original de este convento de San Francisco o San Antonio, que es su nombre verdadero, fundado en momento avanzado del siglo XV. Bien, seguimos avanzando en el tiempo y no me quiero dejar atrás el mudéjarismo, el fenómeno mudéjar. El mudéjar que dejó su huella en las parroquias, pero también en la arquitectura civil. La nobleza local, los condes de Palma, el convento de las Teresas, la nobleza local que cede sus palacios para que se funden conventos en la Edad Moderna. En este caso, se ha fosilizado un palacio medieval del siglo XIV, estrechamente relacionado con el Alcázar de Sevilla, como se puede ver en la tipología de las yeserías, con la taurique, en las enjutas de las albanecas, enjutas de los arcos, las conchas, la tipología de los arcos, digamos, rebajados, propia de los alcázares, los redientes de los arcos, el modelo de arco con el friso, con ventanas con tracería para que se iluminen las dependencias, también propio de la arquitectura palatina hispano-musulmana, o el friso de yesería con arco mixtilíneo que se ve en la foto de la izquierda. Es un milagro la conservación de este palacio mudéjar, que respondería, en cierto modo, a esos modelos derivados, en primera instancia, del Alcázar de Sevilla, pero en última instancia ese modelo rebotaría y derivaría más lejanamente de las empresas artísticas de los Trastámara y de Pedro I en Castilla. Acuérdense de los conventos, por ejemplo, de Astudillo, en Palencia, Santa Clara. Hay una serie de conventos en Castilla, incluso en Toledo, que fueron palacios medievales transformados en conventos. Por tanto, esto es una auténtica joya que tengamos en Écija, un mini alcázar mudéjar, desamortizado, bueno, neodesamortizado por las monjas, pero el abandono de las monjas. Esto sería deseable la apertura al público y rescatar, digamos, la propiedad, ya que las monjas se han autodesamortizado. Esto debería de pasar, digamos, a manos públicas, igual que se hizo en el 19. Si las monjas se desamortizan, estos deberían convertirse en bienes nacionales, como se hizo en el 19. Una desamortización, la había abandonado, pues esto pasaría, se devolvería al pueblo. Entonces las monjas no están ahí, se devuelve ya al pueblo, porque ya la fundación no tiene ya razón de ser al haber sido las monjas y haber abandonado el cometido para el que se le dio la primitiva edificación. Bien, y ya llegando al 500, llegamos a una época de expansión. Ya marcaríamos el tránsito del Renacimiento, el Renacimiento pleno, con la actividad de artistas como Hernán Ruiz II en Écija, Hernán Ruiz III también, con el tema del arca del agua, las carnicerías reales. Y se marca un tránsito entre el Renacimiento, hay un Renacimiento plateresco, que deja su huella en el Palacio del Valdemoso de Cárdenas,
a un renacimiento ya pleno de signo manierista, con la actividad de Hernán Ruiz II en la torre de la parroquia de Santa Cruz, y ese renacimiento da paso a las fundaciones conventuales que ya van conduciendo a lo que sería la estética protobarroca. Claro, ya en el XVI van llegando más órdenes, es el siglo de expansión de las órdenes. Si en la Baja Edad Media estaban los dominicos y franciscanos, Jerónimo y poco más, en el XVI llega la explosión. Todas las órdenes ven que en Écija hay dinero. Hay dinero en Écija, en Carmona, en Osuna, en Utrera, atirando a la campiña de los señoríos. ¿En busca de qué? Vamos a predicar, a confesar, pero primero a coger dinero. Eso es y fidelizar a la gente, como los bancos. Establecer sucursales, aunque después las órdenes, al fundar, peleen entre ellas, porque los que están ya dentro no quieren que vengan otros. Entonces acuden al ayuntamiento oponiéndose a que se funde un convento que van a venir los de la Victoria, los mínimos. Pues nos oponemos, que no, que ya vemos aquí franciscanos, ya no podemos ver más gente. Que van a fundar los jesuitas. Tampoco, esta gente son de San Ignacio, son muy intelectuales, ya las órdenes empiezan a argumentar una contra otra. Con su misma rama. Que los terceros van a fundar, aquí estamos ya los observantes que somos puros y duros, como vamos a decir los terceros, ¿no? Son dinámicas que dejan su huella en las actas capitulares, en pleitos, en peleas entre ellos, en discursos, ¿no? Y de hecho, una vez estas órdenes que llegan del 16, los mínimos de la Victoria, los mínimos de la Victoria, que es fundación de los años 50, 60, si no me equivoco, del 16, a Francisco de Paula, una orden misteriosa, mal conocida, hoy día está prácticamente extinguida, tienen en Sevilla una parroquia moderna, San José Obrero, son 4 frailes los que hay, pues los mínimos fundan en Écija, a raíz del famoso milagro del Moral que florece, ¿no? La estancia de San Francisco de Paula en Écija, legendaria, y levantan un templo que en su estilística sí seguía lo que era la nave que desapareció en los años 70, la estética de un renacimiento clasicista, elegante, nave única, con arco toral de medio punto, pero combinando la influencia mudéjar en la techumbre de artesa que cubre la nave. Este modelo de iglesia de cajón estrecha, larga, con techumbre de artesa, será empleado por conventos de frailes, pero también sobre todo por los conventos de monjas. Un modelo rápido, barato, fácil, y que lo hacen maestros albañiles y carpinteros locales que trabajan fácilmente esta tipología. Y tengamos en cuenta que Diego López de Arena, desde la vecina Marchena, codificó en el libro de Carpintería de lo Blanco la tipología de estos tipos de construcciones de carpintería de madera como manual para llevarlas a cabo. Es una pena que en los 70 se dejase caer esa nave y quedara hoy día solamente el presbiterio, digamos, descabalgado, ¿no? Y desconectado, y a los pies la torre con la portada. Pero fue una gran pérdida de patrimonio, ciertamente, ¿no? Viendo la foto de la universidad se dan cuenta, como hablará mañana el amigo Antonio, de lo mucho que se ha perdido, no solamente ya por las neodesamortizaciones que estamos viendo ahora, sino que había que decir de Cardenal Segura que dejó caer cosas adrede, que dijo que no restauraba nada, que no había culto, que los retablos se iban a otro lado, que se dejaban de caer. Vamos, se le acusó al Cardenal Segura de dejar caer adrede bastantes parroquias de la provincia por falta de culto y porque no quería restaurar. Claro, en aquellos años 40, 50 de la posguerra no había conciencia de que los templos sin culto podían ser casa de la cultura, auditorio, sala de exposiciones, ¿no? Eso no existía, como muchos graneros, almacenes o garajes. Bueno, fue el uso que se le dio a muchos de estos edificios, pero fue una pena estos desastres patrimoniales. Y ya avanzando hacia 1600 se va imponiendo en Écija los aires protobarrocos, clasicistas, siguiendo todavía los modelos de la capital, esos modelos de Juan de Oviedo, Hernán Ruiz, Diego López Bueno, como en el convento de la Merced, con esa espadaña clasicista de tipología paladiana, o la portada con sus columnas pareadas, ese frontón roto con la hornacina, que muchas veces son obras, digamos, de recetario. Hay dibujos, manuales de arquitectura, el libro de Servio, el libro de Palladio, que muchas veces estos maestros locales reinterpretan, adaptan, ¿no? O siguen más o menos con ciertas libertades
para las necesidades de las nuevas fundaciones. Estamos ya en 1600, en la época de efervescencia de las órdenes. En este caso han llegado la Merced. La Merced quiere redimir cautivos. Claro, esta zona es la campiña en el cautivo. ¿Dónde están los cautivos? En el norte de África. ¿Qué hacemos por aquí? Pedimos dinero para embarcarnos en Gibraltar, pasar a Ceuta y ponernos a redimir cautivos. Peligro, que el fraile se le acabe el dinero y acabe el mismo cautivo, al cambio de volver al cautivo para atrás. Pero generalmente la mayoría de la red de mercenarios acababa el dinero, digamos, confluyendo en Gibraltar como paraíso negro, y de Gibraltar a Ceuta, pues ahí pegaban el salto para intentar rescatar el norte de África a todo lo que se pudiese. Los trinitarios también hacían lo mismo, eran competidores de los mercenarios, aunque digamos que se llamaba, digamos, el argumento de antigüedad era más bien los mercenarios, los que digamos tienen el copyright de hacer las redenciones de cautivos en el norte de África. Bien, ciertamente el convento de la Merced sigue esos modelos clasicistas, la ascendencia sevillana, templo de nave única, con capilla entre los contrafuertes. Como aquí hay un patrocinio de una familia, la familia de don Enea Vinestrosa, don Luis de Aguilar, de doña Ana de la Cueva, pues se dejó la heráldica puesta en las pechinas. Siempre la heráldica, las pechinas manifiesta que esto es mío y aquí nadie puede enterrarse, mientras nosotros estemos aquí nuestros herederos. Claro, muchas veces los patronos tienen buenas palabras, voy a construir, te voy a dar, voy a financiar, pues después los dineros se acaban acabando y la comunidad acaba pleiteando con los patronos, o echándolos fuera del templo, o riñendo, o girando a los sepulcros, ¿no? Y peleándose con ellos y metiéndose en pleito, ¿no? Claro, porque los sepulcros del patrono estorban, están en medio de la nave, se puede el fraile tropezar con el sepulcro, enrearse y pegarse un tropezón y caerse al suelo, ¿no? De ahí que los sepulcros se acaben eliminando, ¿eh? Pero claro, como estas órdenes tienen que hacer proselitismo, ofertar a los fieles unos programas iconográficos, pues normalmente se construyen grandes retablos para representar a los santos de la orden. En este caso, se ha recurrido ya a una influencia externa. El retablo se encarga a un artista cordobés, Felipe Vázquez Dureta y Juan de Ortuño. Es un retablo muy clasicista, muy serliano, celepaladiano, con dos cuerpos divididos en tres calles y dos entrecalles, un ático elegante, con superposición de órdenes, donde se alberga una serie de relieves con escenas de la pasión y figuras de santos mercedarios. Cada orden en su retablo mayor y en los de las capillas laterales, a quien te enseña a los santos ilustres de la orden, para edificación de los novicios que aprenden las virtudes de los santos de la orden, y también para fidelizar a la clientela, que la clientela está devoto de San Caralampio, que lo descoyuntan, que están devotos de San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato con el candado en la boca, nosotros de las parturientas. Por tanto, hay una fidelización, ¿no?, con estos programas iconográficos que muchas veces se descoyuntan en el 19, porque claro, la desamortización, los cuadros se dispersan, la serie, como la televisión que te contaba la vida del santo, si quita cuadros de en medio, ya la serie está incompleta. En esta sala tiene que haber resto de alguna serie conventual. Ahí había algún santo por ahí de orden religiosa, que ha de ser el resto de alguna serie conventual no identificada por el momento, ¿no? Pues bien, esas series son las que van, digamos, capturando a los frailes de la orden, a los fieles, para inculcarles el carisma distintivo de cada orden frente a las demás. Cada orden te ofrece una cosa frente a lo que las otras te quieren vender, digamos, ¿eh? Aunque también un fenómeno interesante que habría que estudiarlo, que son las órdenes nuevas metidas en conventos viejos. Me explico. Con la desamortización, los conventos masculinos o femeninos, que eran de capuchinos, agustinos, franciscanos, mercedarios, llegan órdenes que dan clases, ¿no? Monjas que van a dar clases, ¿no? Y hay que hacer estas órdenes modernas, que quitan a los santos antiguos para meter a la madre Dorotea, a la madre Petra, que son santos de escayolas horrorosos, y le ponen el altar mayor. El San Francisco, San Agustín o el San Pedro Nolasco, la Virgen de la Merced, lo quitan de en medio para meter los santitos de escayola. Eso queda un contraste horroroso, ¿eh? En este sentido, una orden
que digamos, en ese sentido tiene, digamos, muchas causas pendientes, digamos, de alteración iconográfica. Los salesianos son expertos en destripar templos antiguos. Los salesianos con los santos de Escayola, el santo Dominguito, ¿no? San Juan Bosco, quitan en medio todo lo antiguo de la quitar, ¿no? Algún día yo le propuse al profesor Rodríguez Becerra de estudiar ese proceso de cómo las órdenes religiosas venden un discurso nuevo destruyendo a los antiguos. Serían, digamos, ocupas a lo divino, sin apura. Pues han tirado todo lo antiguo, se han metido, el arzobispado les ha dado meterse ahí, sí, ya se han ido los franciscanos, cogedlo ustedes y ya os metéis. Es un peligro. A Bénesis, a las órdenes nuevas que han cogido los paules en San Francisco, las que han cogido hasta que se han ido a las marroquíes, a ver, las que entran nuevas, ojo avisor, que no metan santos de Escayola ni quiten los antiguos. Entren en los templos de vez en cuando para ver si van metiendo santitos de Escayola o lamparitas o cositas, pues tienen tendencia a malvender lo antiguo y meter lo nuevo. Así que les voy previniendo en ese sentido. Bien, pues ya llegamos ya al barroco, la gran época dorada de Écija, que sobre todo va a alcanzar la culminación en el 18. Pero ya en el 17 comienzan ya las obras. Las obras que en algunos casos estarán marcadas todavía por el manierismo tardío, ese barroco elegante, clasicista, como por ejemplo en la parroquia de Santiago, la capilla de los Monteros, se ve todavía ciertos rasgos manieristas en los estípites que flanquean la entrada, en la molduración de la cúpula, que cubre la ovalada que cubre el recinto, aunque ahí hay ciertos elementos de progenie americanista que estudió mi compañera María Fernández Valle, que son, digamos, un tanto polémicos y que hablarían del vínculo americanista, todavía por estudiar en profundidad, de esta familia de los Monteros, que seguramente conocerían el mundo indiano y reflejarían ese mundo iconográfico visual dentro de la yesería de esa capilla de los Monteros. Pero esa parroquia de Santiago medieval, que resistió la oleada del barroco, va a llegar un momento en que se la quiere barroquizar, pero claro, la potencia de la fábrica medieval y el valor de ese retablo tardogótico, pues frenaba un poquito las apetencias de quitar el retablo gótico y poner el estípite, ¿no? O tirar templo y hacer un templo ya con bolas de cañón, pilastra, ¿no? ¿Qué se hizo la parroquia de Santiago? Digamos, cubrir, digamos, lo básico, darle un brochazo de barroquismo mediante la portada la torre y la portada de la parroquia, a raíz de la reforma de Pedro de Silva en el mediados del 18, y como el terremoto de Lisboa afecta a la torre, todas las torres con el terremoto se zambalean y los curas evidentemente exageran que la torre se va a caer, aunque tenga una raja, pues se va a caer, aunque tenga una raja. Y en este caso, el maestro mayor del arzobispado, Juan Núñez, pues dice que sí, que se va a caer, que está muy malamente, entonces se le encarga la obra, y estas obras, digamos, que diseñan, ¿no?, que definen el maestro mayor de fábricas, después se lleva a la práctica en lo local. El maestro de fábricas va a los pueblos, dictamina, valora, dice, esto es muy caro. El vicario me va a decir que esto vale un huevo, ¿no? El vicario del pueblo dice, no, esto hay que rebajarlo un poquito, esto vamos a ver, que no se entere Sevilla, ¿no? Al final acaba diciéndole el maestro mayor de obra del arzobispado que esa torre se haga, pero que la hagan maestros locales, a la puja, a la baja, y en este caso la llevan Bartolomé Morales, Juan Antonio Blanco y Francisco Segovia, que la termina en 1763, a los pocos años del terremoto. Aunque aquí sigue todavía un modelo de torre clasicista, elegante, con un cuerpo de campana con vano entre pilastras, otro cuerpo superior decreciente, aunque aquí ya hay un gusto, digamos, clasicista muy local frente al modelo de torre sevillana de la capital, el resto de la provincia, donde lo típico es el cuerpo de campana único con el típico chapitel poligonal de azulejos. Es el modelo, digamos, de pueblo pobre, que tiene que hacer la torre de campana, el cuerpo único, el chapitel poligonal. Pueblos de la Jarafe, por ejemplo, ¿no? Pueblos de la Campiña. Pensemos en Camas, Algaba, Rinconada, ¿no? Ese interland metropolitano son torres muy simplonas. Sin embargo, aquí en estas torres hay un gusto por lo clásico, por lo elegante, la tratadística, ¿no?
la consulta seguramente de libros de arquitectura, para que las torres mantengan la idea renacentista, digamos, de arquitectura efímera, como si fuera una especie de monumento eucarístico permanente, de elevación al cielo, ¿no?, de construcción decreciente, donde el clasicismo se impone como norma estilística, en contraste con el ligero barroquismo de la portada, con las columnas pareadas y el frontón roto. Bien, y ese proceso de barroquización pues acabó invadiendo a la mayoría de los templos. Pocos templos se libraron de la yesería, la pinturiña, camuflar los pilares, o incluso decir, vamos a hacer obras, aunque el vicario de Sevilla se enfade, hacemos obras, como fue el caso, por ejemplo, de la parroquia de San Juan. En la parroquia de San Juan quedó como resto de la antigua parroquia primitiva la capilla del Nazareno, obra de Filio del XVII, aunque se pretendió hacer un templo nuevo en el siglo XIX, precedido por la construcción de la torre, que se empieza a construir justo al año después del terremoto, 1756, con la intervención de Andrés de Zavala y Luis Francisco Cabello como canteros, maestros locales, y Fernando Martín como alarife. Aunque siempre estos maestros locales, para que la mano no se les vaya a los presupuestos y todas estas historias, siempre viene de Sevilla. De vez en cuando viene el maestro mayor de obra de fábrica del arzobispado, a echar un ojo. Claro, después le presentan la parroquia las cuentas, y ya el maestro mayor de fábrica dice, bueno, pues las cuentas van bien, pero está bien gastar un poquito más, quitarle adorno, escamocharla un poquito, ¿no? Los expedientes de obra de este tipo de construcciones, reformas de templo o construcción de torre, se suelen conservar en el archivo del arzobispado, son tochazos así, 600 páginas, porque viene el informe previo a la obra, el vicario de la parroquia decía que vive a Sevilla, que hay que hacer la obra que se cae, el informe del maestro mayor que viene a Écija a ver las iglesias y decir si conviene o no conviene la obra. Se le pide cuenta a la parroquia hace la declaración de la renta, dice, uy, tenemos dinero, si no pedimos un préstamo, o nos embargamos, nos hipotecamos, se embargan los diezmos. Una vez que Sevilla aprueba la obra, el maestro mayor da un pliego de condiciones. Ese pliego se somete a subasta, los maestros locales pujan para hacer la obra se pone en marcha. Cuando está en marcha, tiene que venir de vez en cuando de Sevilla el maestro mayor para ver si la obra va bien. Y ya cuando la obra se ha acabado, pues ya el maestro mayor certifica y finaliza el auto de obra que ha cogido 500 o 600 folios. Esta documentación la vio pacientemente en los años 50, otra vez sin catalogar, Antonio Sancho Corbacho en su clásico libro de la arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, libro que todo el mundo hemos consultado de joven. Y en este caso, la torre de la parroquia de San Juan, como hija de su tiempo, ya opta por un barroquismo ya muy local. No tiene que ver con el lineamiento de Sevilla. Ya hay un sello muy local en el crepitado de las molduras, el nerviosismo de las molduras, las pilastras que tiemblan, las arquerías estrechas, la superposición de los cuerpos que van creando un efecto nervioso dinámico hacia el cielo, el coronamiento con la veleta, la riqueza colorística de la aplicación de la azulejería, el ladrillo tallado, sería ya el virtuosismo de ese barroquismo de la campiña, cuya fuente habría que investigar. Estos maestros locales no sabemos todavía qué formación tendrían y si manejarían grabados, libros del área, porque muchas veces este tipo de barroquismo tan exuberante se nos antoja relacionado con cosas del norte de Europa, el barroco bávaro de Alemania, ese tipo de cosas del norte de Europa parece que tienen como cierto eco en el barroco de la campiña. Es distinto, digamos, al lineamiento de Sevilla, que es, digamos, algo más contenido, ¿no? y más sutil. Aquí, digamos, hay una especie como de desparramamiento ornamental propio, que habría que investigar cuáles fuesen las fuentes grabadas o los libros de diseño que diesen origen a esta tipología constructiva, que son, desde luego, peculiarísimas de Écija, acabarán influyendo en la comarca, pero son, digamos, muy propias de esta ciudad. Bien, la parroquia de San Gil, claro, el efecto dominó, siguiendo el efecto cadena, pues la parroquia de San Gil también dijo, llévete en obra. ¿Me hace falta la obra? Sí o no, pero yo la voy a hacer, ¿no? El vicario argumentó que había que hacer la obra, que se caía el techo, claro, era un templo gótico mudéjar, 3 naves, arcos apuntados, dirá, ¿por qué hago?
Para que salga barato, pongo un techo falso de escayola, que queda resultón, tapo los techos de madera, y yo echo los más caros, y por fuera que estamos viendo un templo medieval, no, estamos viendo un templo ya de un barroco muy desornamentado, clasicista, como se ve en la portada lateral, aunque todavía hay un gusto por lo curvilíneo muy local, ese tipo de cubierta gallonada que cubre la bóveda del crucero, cercana al presbiterio, y por supuesto la torre ya se empapa de esa tipología de torre parroquial propia de la localidad. Sobre todo como en esta época tan avanzada como la segunda mitad del XVIII, donde el maestro Antonio Caballero levanta la torre entre los años 1777 y 1782, aunque siempre bajo la supervisión de Antonio Matías de Figueroa. Claro, el maestro mayor de fábrica de Sevilla quiere ejercer siempre una dictadura artística, y el maestro local le dice: no, tú déjame a mí, que yo voy a hacer yo al estilo del pueblo, ¿no? Esto tú das el plano, pero después esto lo reinterpreto y le das a mi modo. Y en este sentido, aquí se continúa con el modelo de torre barroca, con cuerpos decrecientes, el uso del apilastrado, el colorismo de la azulejería, el ladrillo tallado, el virtuosismo de la molduración, ese efecto nervioso de torre espigada ascendente, en un juego de ascendencia volumétrica que está en diálogo con la propia volumetría del templo. Santa María tampoco se libró de la efervescencia barroca. El primitivo templo se reforma muy a fondo, comenzando las obras a mediados del 18, a los 3 años del terremoto, en el 58, aunque claro, una ambición constructiva tan grande pues hizo que la hipoteca fuese gorda, hasta tal punto que las obras vienen a acabarse a comienzo del siglo XIX. En un proceso tan largo intervienen varios maestros: el maestro mayor Pedro de Silva, de Sevilla, Antonio Abreu de Figueroa, Fernando Rosales y José Álvarez, que van desde la capital supervisando el proceso. Y como resultado del proceso, pues tendremos una mezcolanza estilística. Convivirá el barroquismo local de la torre, aunque la torre ya, como estamos en el 18, se ha ido limpiando un poquito, se ha ido, digamos, neoclasicizando un poco, con el uso ya del esquema serlio-paladiano, derivado de la giralda. La ornamentación se ha ido aligerando, estamos ya a fines del 18, el academicismo dando ya caña, aunque todavía el barroquismo local se refugia, nunca mejor dicho, bajo el porche, en la portada de los pies del templo, con ese gusto por lo mistilíneo tan propio de la arquitectura sijana. Y en este sentido, esa portada de los pies se vincula a la producción de Antonio Matías de Figueroa, que seguramente la ejecutaría algún cantero local. Y bien, esta parroquia vino a acabarse ya en momento avanzado del 19, y de ahí vendría ese aspecto, digamos, un tanto ya desornamentado, prácticamente ya neoclásico. Y en esa época también ya se puso una polémica. Ya don Antonio Pons viajó por España y dijo que el barroco era un horror, lo churrigueresco, ¿no?, la depravación de las artes. Antonio Pons vino a Écija y casi le da un yuyu de lo que vio. Pues puso a Écija por los trapos, que los armatostes de maderaje, ¿no?, que eso era un horror, que eso era un escándalo, ¿no?, el dinero mal tirado, ¿no?, que mucha riqueza que se tiró en maderaje, ¿no? Y de hecho en esa época ya los retablos empiezan a dejar de estar de moda. La Academia de San Fernando quiere que los retablos mayores desaparezcan, y todos los retablos en general, porque arden con las velas, se ensucian, es un peligro, un fuego, que se hagan de mármoles, o si no hay mármoles ni piedra ni dinero, que se haga de estuco repintado imitando mármoles. En este caso en Santa María, como no había ni estuco ni mármoles, se puso un templete, todo sospecho que procederá a otro sitio, a modo, digamos, de pseudo retablo, ¿no?, todavía imbuido de barroquismo, coronado por la imagen de la Asunción de la Virgen, ¿no? A guisa, digamos, cumpliendo la función de templete, como querían los neoclásicos, pero sin renunciar a lo local que tanto les gustaba, del dorado, la curvatura, la rocalla, el movimiento. Ya estamos ya en la época del rococó, ¿no?, en la época en que se hace este templete. Bien, y por supuesto los conventos también se van a barroquizar, los conventos medievales se van a poner al día. Por un lado, en el 17 San Francisco ya adopta
el clasicismo protobarroco en la portada, una portada muy elegante, con sus pilastritas, el santo en la hornacina, los pináculos, el frontón roto, portada clásica, digamos, como herreriana, una portada que nos haría pensar que estamos en Castilla, León, por Segovia, Valladolid, más genésica, ¿no? Pero, sin embargo, una portada típicamente, digamos, protobarroca. Pero por dentro, el templo se va a barroquizar. Si no lo transformamos con obras, ¿cómo lo hacemos? Con el retablo. El retablo barroquiza, transforma, se convierte en un escenario de la liturgia. En este caso, en el convento de San Francisco, se instala un gran retablo mayor, comenzado en 1721 por artistas desconocidos, aunque lo concluye Luis de Vilche. Sería el triunfo del estípite, salvo que en el retablo hay una evolución entre el retablo clasicista del 17, el salomónico de la segunda mitad del 600, en el 18 la eclosión del retablo estípite. En ese ya hay muchos retablistas activos, tanto de Sevilla como locales, que van y vienen, se desparraman por la comarca, y ya el estípite hace un furor. Además, tiene retablos, digamos, de poco coste, cuasi retablo de hipermercado, digamos. Hay retablos muy buenos de estípite y retablos medianitos, pintados en azules, en dorados, en colorines, para conventos de monjas que tenían poquito dinero y las pobres pues iban, digamos, a comprar retablos como la que iba a comprar al Ikea los muebles, ¿no? Algo parecido, ¿no? Sin embargo, en este caso, el retablo de San Francisco, a pesar de la importancia que tiene, pues ha sufrido los efectos de las posdesamortizaciones o las ocupaciones a lo divino. Los paules metieron a la Virgen Milagrosa, ¿no?, en medio, que eso causa un efecto terrible, ¿no? Cargarse un retablo del 18, quitar San Francisco, que ahí había, o San Antonio metió la verde del templo, que la vocación verdadera, y metéis a la Virgen Milagrosa que está ahí chillando, ¿no?, en medio de esos barroquismos dorados, ¿no? Un ejemplo para que veamos cómo las órdenes nuevas no siempre respetan lo antiguo, ¿no? Y que la vigilancia patrimonial es poca, la cagamos porque después los ocupantes hacen lo que quieren a espaldas nuestras, ¿no? Bien, también los franciscanos terceros de Santa Ana levantan templo al comienzo del 17. Estos franciscanos de Santa Ana, su templo inicial, levantando el 17, lo transforman en el 18 mediante la aplicación de yesería, la nave con tribunas para asistir a los cultos, colocan ya un retablo neoclásico, un severo de línea, digamos clasicista, ya comedido, ¿no?, que desentona un poco dentro del ambiente local, aunque la torre sería una versión, digamos, más modesta, versión conventual, a falta de espadaña, versión conventual de lo que serían las torres parroquiales, con su arco entre pilastrilla y su remate, digamos, piramidal a guisa de chapitel. Bien, los dominicos, que tenían un templo del Bajo Renacimiento, ya estaban aquí en la Baja Edad Media, aunque el templo del 16, pues también se adhieren al barroquismo. Se adhieren al barroquismo mediante la construcción de la célebre Capilla del Rosario, claro. Los dominicos tienen que competir con su oferta. ¿Cuál es su oferta? La devoción al Rosario, en competencia con la devoción a la Soledad del Carmen. Carmelita con la Soledad frente a dominico con el Rosario. Que estos pleitos ya llegaron al 19, se implicó en la nobleza, como estudió en su día nuestro amigo común Germán Calderón Alonso. Lo publicó una de las jornadas de historia de Écija contemporánea. Pues bien, en estos conventos se van a levantar capillas lujosísimas de nave única, con aplicaciones de mármoles, los placados, los típicos placados colgantes, los pinjantes, que son muy típicos de la zona cordobesa. Aquí podemos destacar esa influencia cordobesa de los pinjantes colgantes, como se ve en Fernández Núñez, en Puente Genil, La Carlota, ese barroco cordobés de la menudencia, del cacharriteo, de lo diminuto, ¿no?, ese gusto por lo pequeñito. Pues esta Capilla del Rosario se convierte en un templo dentro del templo, para atraer a los fieles mediante el espectáculo de las artes, la unión de la arquitectura, la escultura y la pintura, el espacio cuántico independiente del templo dentro del templo, y por supuesto el aparatosísimo retablo mayor, ya rococó, donde la estructura arquitectónica se ha disuelto en un magma de decoración. Ahí ya ni estípite, ni columna, ni entablamento, todo es una disolución de formas, para expresar el esplendor de esa devoción al Rosario
que tanta importancia tuvo en la écija de la Edad Moderna en torno a esa imagen gótica atribuida a Pedro Millán. Por supuesto, los efectos lumínicos, la aparición de la imagen en ese retablo dorado, la luz que cae de la cúpula hacia abajo, hacia la capilla, el efecto deslumbrante del colorismo de los mármoles, los placados, la decoración de la bóveda, todo eso crea un ambiente que te envuelve y que te transforme el fiel a una dimensión ultraterrena. Conseguir que los fieles nos elevemos y convertir esto en un teatro sacro a lo divino. Este mismo invento pasará a los camarines. En ese hay bastantes camarines de imágenes de devoción. El camarín como recinto independiente, donde solamente entra la camarista, ¿no?, que es el cuidado de la imagen, o pequeños devotos mediante un recurso de artilugio misterioso de escaleras con recovecos que dan la vuelta, que ves la imagen pero no la puedes ver, vas ascendiendo, digamos, con un ritual predeterminado. Por lo tanto, es el secretismo, ¿no?, la emoción, como se decía para el barroco cordobés, la emoción de lo festivo, lo divino y lo santo, ¿no? Es la emoción de encontrarse con la divinidad y superar lo terrenal. Bien, todas las órdenes se van contagiando de este barroquismo del 18. Los carmelitas descalzos, si el Carmen calzado también hizo la obra, estaba presente, la rama descalza viene, se implanta en Écija en 1614, pero sin embargo el templo engaña. Por fuera lo vemos una cosa muy clasicista, ¿verdad?, muy carmelitana, un esquema de rectángulo coronado por un triángulo, una portada muy elegante, unas pilastritas, unos pináculos, pero cuando entras dentro, ¿qué te encuentras? Una explosión colorista de yesería, de pinturas murales, de mármoles, la maravillosa cubierta del crucero, donde ya se expresa la sensibilidad local por ese horror al vacío, donde la estructura arquitectónica se disuelve en un mare magnum de ramos, de decoración vegetal, de molduras mixtilíneas envolviendo una especie, digamos, de óculo. Es un crepitar nervioso donde la geometría juega con la decoración vegetal para crear una especie de efecto volcánico o de magma emergente. Viendo este tipo de decoración, habría que insistir en esa idea de estudiar las fuentes de inspiración. Este tipo de decoración tan exuberante podría emparentarlo perfectamente con el barroco del norte de Europa, el barroco alemán, el barroco bávaro, las iglesias de Bohemia, esa zona, tiene este tipo de decoración. Habría que estudiar los grabados, los dibujos, los libros que estos maestros manejaron para llegar a estas creaciones. Por otras partes de la provincia no se dan. Es hasta el borde de los caminos. Aquí hubo librerías importantes, como me comenta Antonio, los conventos tenían librerías. Habría libros de arte, manuales, libros de grabado. O sea, que los artistas tenían un nivel superior al común de lo que se daba en el resto de la provincia. Y había una formación, digamos, importante de los artistas. Y de hecho, la propia nave de los Descalzos es un proyecto artístico de primera fila. El fiel se siente envuelto en la yesería de la cornisa, envuelto en el espectáculo sonoro del órgano a los pies, la decoración mural que recubre de pintura la bóveda de Sotocoro, el presbiterio, el retablo del presbiterio con su decoración de estípite, que el retablo hace de manifiesto, es telón de fondo de la liturgia, también de manifiesto. ¿Manifiesto de qué? Del programa carmelitano. Ahí hay santos carmelitas. Unos santos ya que nadie los conoce, ni los mismos frailes, porque ¿quién conoce a San Pedro Tomás, San Telesforo, San Dionisio? Poca gente. San Elías por el desierto medio se conoce, ¿no? San José, el padre marido de la Virgen, pues mira, sí, porque es una devoción carmelita con el niño Jesús, Santa Teresa lo quería mucho, es conocido. Pero San Cirilo, San Eliseo y San Ángelo, ni los mismos frailes lo conocían, ¿no? O sea, que son, digamos, santos de consumo interno de la orden. Y de hecho había grabados y libros dedicados a este santoral para edificación de los novicios, y que los fieles se enterasen de quién eran estos santos. Que alcanzaron un tirón devocional complicado, más bien yo diría que no, que las devociones son, digamos, las que fidelizan. El escapulario, la Virgen del Carmen, las ánimas y San Simón esto. Muchas veces los santos no funcionan. Para que un santo funcione, ¿qué hace falta? Milagro, milagro y milagro. Los santos, ¿porque son santos? Porque se canonizan en Roma. Hay una orden que lo impulsa, se da dinero en Roma, ama canonizarlo.
Demuéstremelo. Ha hecho muchos milagros, era muy santo, muy santo, muy santo. Se escribe un libro de la vida del santo, los artistas lo pintan, hacen grabados, lo dibujan, lo pintan, se difunden los grabados. El artista coge el libro de grabado para hacer la serie del santo en el convento, ¿no? Píntame la vida del santo con el libro que te doy de su vida, empápate de la vida del santo. El santo martirizado, autopinto al santo con un cuchillo en el cuello, ¿no? O sea que el artista sigue los dictados de la orden, del comitente, ¿no? El encargante, el pagante, el que suelta la manteca. Aunque puede ser que la pintura genere un libro, al revés. ¿Qué fue antes, la pintura o el libro? Es un tema por estudiar, y eso actúa como vehículo difusor, pero ciertamente, por mucho libro que se haga y mucho cuadro que se pinte, si el santo no tiene un respaldo de la orden importante en Roma y se promociona el culto, hay alguien que lo empuje y hace milagros, el santo va a pique. ¿Cuántos santos han fracasado? ¿O no han llegado a los altares? Ninguno. Yo llegué a la conclusión en mis estudios con Rodríguez Becerra sobre el tema de la santidad en el barroco, todo el tema de los pueblos, ¿no? Los santos locales, que los santos mártires primitivos es la devoción oficial de ayuntamiento y de función de ayuntamiento. Los santos visigodos, romanos, martirizados, pocos milagros hacían, las reliquias. Los huesos de santos, en el barroco había mucha devoción a las reliquias. Estos conventos suelen tener reliquias, pero las reliquias no es una cosa para sacarla en un paso, en procesión. No luce, no la puede vestir, ni quitarle ropa, ni desvestirla, ni ponerle corona, ni hacer trapito. La reliquia es un fracaso. Y después los santos, para que funcione, te digo, tiene que hacer muchos milagros. Y además, eso de que el santo era muy santo y muy humilde, yo llegué a la conclusión con Rodríguez Becerra de que no. De que quien funda una institución tiene que ser un general de la legión, como mínimo. Dice, ay, la madre Petra, qué buena era. Llevó la orden para adelante. Pero, ¿cómo será por dentro? Sería una generala. Claro, para que una institución llegue a buen puerto, tiene que haber un don de mando. San Francisco, los franciscanos, Santo Domingo, los dominicos, en la construcción del arte y de la religiosidad, que nos lo presentan como devotos, humildes, pero si vas de bueno por la vida, tú no puedes llevar para adelante una empresa. Te comen por sopa. Por tanto, es un tema que estamos en estudio para demostrar que esto de los santos tiene mucha tela. Ya Fernando Quiles de Olavide ha escrito un libro por los caminos de Roma. Hay santos que os empujan y llegan a Roma, o si no, se van al garete y se quedan en lo local como una cosa ahí momificada en el templo. Bien, el Carmen calzado, rival de los descalzos, tampoco se queda atrás. Claro, no pudieron hacer ese esplendor de los descalzos, no pudo llegar a eso, pero sin embargo se conformaron con la Capilla de la Soledad, un templo dentro del templo, con su retablo del 18, su decoración aparatosa de maderas doradas, los estípites, la decoración de molduras doradas que recubre la cúpula callonada, propia de ese momento, pero no llegan al esplendor de sus rivales, calzado frente a descalzo, la rivalidad. Son primos hermanos, pero después se llevan malamente. Los mínimos de la victoria también se apuntan a esta moda del ayornamiento, ponerse al día en el barroco y hacer reformas. Por supuesto que hace los mínimos. Por los mínimos reforma su templo, el presbiterio la abovedan, colocan este retablo salomónico con escenas de la vida de San Francisco de Paula, de Santos de la Orden, otros retablos del 18 con estípite y, por supuesto, siguen el modelo de las parroquias. Si los conventos estaban por las espadañas, que son más baratitas, los mínimos, que estaban los pobres, digamos, en un tono más discreto, claro, cada orden tiene que tener su oferta. Y si tú no ofertas algo, no te comes una rosca. O bien acarrea una hermandad y la coges dentro, la metes dentro y la hermandad te acarrea el dinero, por la popular. El Cristo del Gonzalón, con los mínimos, ¿qué hizo? Que los mínimos fueran para arriba. Cada convento tiene como cofradía, que es la que le da los dineros, la ayuda. Las parroquias son menos proclives a las cofradías. Las parroquias tienen presupuestos fijos del arzobispado, los diezmos y los beneficios, capellanía, y dicen, bueno, queremos cofradías, para que estén entrando y saliendo, abriendo, cerrando puertas, quitando altares, montando, desmontando, no. ¿Dónde se van las cofradías? A los conventos que tienen más pases. Siempre en el convento hay un fraile de guardia, toca la campana, siempre sale alguien. En la parroquia no sale nadie. El cura cierra, se va, y si no puedes entrar, pues te aguanta, ¿no? En este caso, los mínimos,
pues para resplandecer frente a los otros, pues adoptan en esa reforma barroca levantar en la arquitectura del momento avanzado del 18 esa gran torre y la portada lateral, pero esa torre tiene una particularidad. Aunque en apariencia enlaza con el modelo exijano, ya a mí me recuerda una serie de torres de conventos mínimos en Archidona, Osuna, hay una especie de corredor hacia Andalucía Oriental, dirección Granada, con las esquinas achaflanadas, una cornisa en nacela, el cuerpo en la base más inferior que los cuerpos superiores, ya un modelo de torre, digamos, propio de la orden mínima que está todavía por estudiar. Está emparentada con lo local, por áreas de maestros locales, pero no tiene ese recargamiento ornamental y ya tiene, digamos, ciertos rasgos que se ven en otros conventos de la orden dirección Granada. Araal, Osuna, Antequera, Archidona, tienen torres, digamos, cuasi en serie. Bien, sigo avanzando para no interferir y alterar demasiado el cronograma de la jornada. El Carmen, pues, quiere también modernizarse. Ya hizo la Capilla de la Soledad, pues llegan nuevos tiempos y ya se va a llegar el neoclasicismo. Y el Carmen optará por levantar una torre ya avanzada, muy desornamentada, una torre muy, digamos, elegante, pero no tan atractiva visualmente como las otras, no tiene, digamos, esas chispas de movimiento, ¿no? de colorido de las otras, una torre, digamos, más seca. Incluso yo diría que retardataria, recordaría fórmulas del 16, 17, fórmulas del Renacimiento fuera de tiempo, y de hecho contratan con Ignacio Tomás, que era el maestro neoclásico de Córdoba, la ejecución de esa portada lateral que daría a lo que era el antiguo compás conventual, si no me equivoco. Una portada ya neoclásica, monumental, con dos columnas de orden corintio, con un frontón recto, muy desornamentada, tal como le gustaba a Pons. De hecho, creo que recuerda que Pons en el viaje de España alababa lo nuevo que habían hecho los carmelitas en su calzado, en su convento. Y como siempre, como me apunta Antonio, los nuevos ocupantes pues te meten a María Auxiliadora para decir quiénes son los nuevos dueños. La transformación iconográfica que llega a todas partes, a retablos, a portadas, a donde sea. Los nuevos dueños han de dejar la huella de quienes estaban. Hay que quitar santo antiguo, lo quito. Me toca cargar un retablo con purpurina, me lo cargo, ¿no? Eso es típico de las ocupaciones. Y ya para ir llegando hacia el final, pues un rápido repasito a los conventos femeninos. Los conventos femeninos van a ser muy desiguales en lo artístico, los modelos que van a seguir, dependiendo del comitente, de la fundación, del patrocinio artístico, de lo que han tenido. Las florentinas, aunque una fundación quinientista, en el 18, una época de esplendor, tendrían tierras en arrendamiento, la riqueza agrícola crece, aumenta la renta, y esa renta permite que las monjas digan, bueno, pues me ha salido una iglesia nueva, una iglesia esplendorosa, ¿no? Una buena portada de piedra, con sus columnas corintias, ese barroquismo manifestado en el frontón curvo, la hornacina con los perfiles mixtilíneos, con la figura de la santa. Por tanto, es un manifiesto de barroquismo, dinamismo de línea, de optimismo incluso. Sería el barroco del 18, un barroco optimista y alegre frente al barroco austero y serio del 17. Y en esa renovación, pues la florentina concierta un nuevo retablo que se vincula en la parte de ensambladura a Cristóbal de Guadix y la escultura a Roldán, y donde se plasma un programa, digamos, de santos de la orden. Santa Florentina, titular del convento, el Calvario arriba, Santo Domingo, fundador de la orden, San Miguel, San Rafael, arcángeles protectores, y Santo Tomás de Aquino, sabio por antonomasia de la orden. Un retablo retardatario con una salomónica propia del 17, aunque ya el retablo es del 18, ¿no? Pero vean cómo los conventos de monjas se van adaptando a estas novedades barrocas para darle vitalidad a una nave que es de planta de cajón, muy aburrida, pero con los retablos se dinamiza y se crea ese universo dorado envolvente para los fieles. Bien, y ya íbamos acabando. He dejado otros conventos atrás para no alargar demasiado el discurso, pero más o menos están en esas mismas líneas. Y llegará un problema. El neoclásico, la Academia de San Fernando dice que los proyectos arquitectónicos han de pasar por su mano, que eso hace obras y altas torres, que no.
Los retablos dorados arden con los fuegos, se queman las iglesias, que me arriba un fuego no sé dónde y ardió todo, que no puede ser. La Academia de San Fernando manda órdenes circulares a los arzobispos. ¿Se le hizo caso a la Academia de San Fernando? Bien poco. Fue la tesis del compañero Paco Llero, de Olavide, sobre la ilustración y academicismo en Sevilla, y la verdad es que el neoclasicismo triunfó muy poco, parcialmente desde las alturas, desde las alturas a impulsos, digamos, de la Mitre, algunos obispos que se empeñaron, algunos párrocos, pero poco más, ¿no? En Écija, en la parroquia de Santa Cruz, se quiere hacer una gran obra nueva neoclásica, pero claro, no podíamos tirarlo todo. Los dineros acabaron de mala manera, acabaron, digamos, en crisis. En este sentido, en la parroquia de Santa Cruz, el proyecto se empieza en 1776, pero hay que respetar la torre renacentista que había levantado Hernán Ruiz II, una torre muy elegante, una caña un fuste muy espigado, con los arcos de medio punto, típico de Hernán Ruiz, con las modulaciones geométricas, una torre clasicista que sintonizaba bien con el nuevo modelo clásico que se pretendía, aunque se dejó como resto del primitivo templo ese arco con yeserías del patio, perteneciente a la primitiva parroquia, muy interesante, con la ecuación de Taurique, heráldica las enjutas, pero se acomete el proyecto con grandes ínfulas, pero sobre 1836 ya llega a su fin por aburrimiento, falta de recursos, y la obra no llega a acabarse a pesar de los empeños de José Álvarez e Ignacio Tomás como maestros mayores por llevarla a buen término. ¿Qué se hizo? Pues digamos, aproximadamente como la mitad del templo, articulado en 3 naves, con pilastras de orden corintio, bóvedas de cañón con luneto, cúpula sobre el crucero, y se quedó una zona de los pies sin cubrir, digamos, un poco desangelada, ¿no? Pero como expresando, nunca mejor dicho, visualmente, el fracaso del neoclásico. Mucha imposición de arriba, pero al final la realidad artística se impone, el neoclásico no gusta, y una cosa que no gusta, ¿qué se hace? Se abandona y se deja a medio tajo, expresando la idea. Esto sería el manifiesto de que Écija es una ciudad eminentemente barroca y que no nos vengan de fuera con imposiciones neoclásicas. Es la expresión más gráfica que se puede encontrar del fracaso del neoclasicismo, aun cuando ese neoclasicismo triunfó por los pelos en Santa Bárbara. Ignacio Tomás, a base de duras polémicas con los maestros locales, consigue llevar a cabo la construcción planteada en los planos en 1790, aunque no se acabaría la construcción hasta 1855, o sea que también hubo sus tiras y aflojas. Es un templo elegante pero frío, de 3 naves, con pilastras de orden corintio, bóvedas de cañón, la cúpula en el crucero, las portadas muy desornamentadas, muy a la romana, con 2 columnas de orden corintio, el entalamiento liso, el frontón triangular, pero en definitiva, este tipo de templo frío, donde hay un templete en el medio, no es el escenario proclive para la efervescencia barroca. ¿Qué quiere la regencia popular? Mucho adorno, mucha colorido, mucha alegría y mucha riqueza, ¿no? La romería, si la romería no se come y no se bebe, ¿para qué vamos a ella? Rodríguez Becerra decía que la religiosa popular tenía un componente de comensalismo. La fiesta popular religiosa, si no se come y no se bebe, no sirve. O sea, la romería hay que comer, beber, emborracharse. Dice, no, yo tengo mucha devoción a la Virgen, ¿no? Me estoy de devoción a la Virgen, al vino tinto y a los montaditos, esas cosas, no más que a la Virgen, ¿no? Bien, pues ese fracaso del neoclasicismo, que no sintonizaba con lo popular en modo alguno, tiene también otra expresión palmaria en la iglesia de San Juan. Ese proyecto que empieza Ignacio Tomás en 1792, pues nunca llegó a acabarse y quedó ahí como una especie, digamos, de vestigio arqueológico, un poco difícil de entender, donde veríamos, digamos, un templo como de nave única, con un presbiterio semicircular, unas capillas laterales, como expresión de ese fracaso. Este tema del neoclasicismo en Écija está siendo estudiado recientemente por Jesús Suárez Arévalo, que es profesor de bachillerato, oriundo de Puente Genil, y está estudiando este tema en relación con Córdoba. Y según parece,
hubo una conexión eclesiástica de algunos clérigos de Écija vinculados con el obispo Caballero Higón Gran Córdoba, y se contagia lo del neoclasicismo cordobés. En esa época estaba en Córdoba levantándose la iglesia de la Santa Victoria, la de San Rafael del Juramento, y ese neoclasicismo cordobés, con Verdiguier a la cabeza también, pues, como estamos cerca de Córdoba, alguien dijo, uy, en Córdoba están haciendo unas cosas nada más de monas neoclásicas, vamos a hacer la Écija. ¿Qué pasó? Que se quiso hacer, pero como aquí el ambiente era el que era, pues eso fue a frenar al garete. De hecho, Suárez Arévalo, en sus estudios, que están publicados en revistas especializadas, demuestra las trifulcas entre los maestros neoclásicos que querían imponer estos edificios y los maestros locales que decían que no, que esto no les gustaba a ellos, que esto no había de esto, era muy caro, que era piedra, que mejor hacerlo con ladrillo como siempre. Y al final, ¿quién triunfó? Pues triunfó el barroquismo local, que es la seña de identidad. Una seña de identidad que se transporta más allá de Écija. Por supuesto, brevemente, les diré a vuela pluma algún muestreo, que ese barroquismo cijano se expande por la campiña. Los González Cañeros, activos en Écija, trabajan por la campiña, reciben encargos. Por ejemplo, en Écija realizan el trascolo de San Juan. Ese tipo de yesería efervescente, como olas del mar, digamos, una especie de espuma de bañera, por así decirlo, es una cosa muy ecijana. Esa yesería a modo de espuma que se desparraman. O el retablo de los Remedios de Estepa, esas cornisas curvilíneas, con esos penachos, una cosa muy típica del retablo ecijano del 18. Aunque por falta de tiempo no podemos, digamos, profundizar en el resto de las expresiones artísticas, aunque sí va esto de muestreo. Y las torres de Écija tuvieron su repercusión. En Palma del Río, la parroquia de la Asunción, esa torre sigue muy de cerca los modelos ezijanos. Es obra avanzada del 18, aunque no está documentada. Se habla de los florindos, como estamos en el año florindo y fuente de Andalucía, habría que calibrar la relación de los florindos con Écija, cómo se formaron. Está eso en proceso de revisión por los compañeros Fernando Quiles y Paco Ollero. De hecho, es el año florindo en fuente y va a haber congresos, jornadas y diferentes actividades. Y más misteriosa, para ir concluyendo, sería la relación con Extremadura, el de los caballeros. La iglesia de San Miguel está documentada como obra de Juan Alfonso de Ladera, a mediados del 18, 1749 al 56. Juan Alfonso de Ladera trabaja en Fuente de Canto, en Zafra, pero no le conocemos vínculo andaluz. Pero sin embargo, esa torre de San Miguel de los Caballeros, ese corte del ladrillo, esa protuberancia, nos recuerda cosas encijanas. ¿Cuál sería la vía de conocimiento? ¿Algún libro en común? ¿Algún grabado? Habría que investigar. Es una gran intriga que yo siempre tengo. Le he consultado a los cronistas locales de esa zona y no me saben dar respuesta. Porque de hecho, en los Caballeros hubo un proceso de más barroco a menos barroco. San Miguel muy barroca. San Bartolomé también muy barroca. Incluso con aplicaciones de azulejería, molduraciones, barro cocido. Es un tipo de torre que sería prima hermana de las nuestras. Pero sin embargo llega un momento de desornamentación, de apagamiento del adorno, con la torre de Santa Catarina, que sería ya neoclásica. O sea que Santa Catarina de los Caballeros sería como el Carmen de Écija, desornamentada. Por tanto, ven ustedes cómo esa reacción del neoclasicismo frente al barroco se produjo en muchos lugares, aunque la sensibilidad popular barroca pues se resistió a esas imposiciones académicas. Por tanto, les he presentado muy a buena pluma, ¿no?, lo que sería la evolución, ¿no?, de esas influencias, ¿no?, y cómo Écija se deja influir por los modelos de la capital, los reinterpreta, los asume, hace lo que quiere con ellos, los transforma y después los rebota al resto de la comarca, para dar, digamos, un sentido a esa peculiaridad que constituye la seña de identidad del arte ecijano. Nada más. Muchas gracias por su atención.